en nuestra clase de preparación para siervos de excelencia, hoy día vamos a estar trabajando sobre todo en un área práctica, ya que la clase pasada estuvimos mirando un poco acerca de la orientación en establecer los límites, ¿se acuerdan? Los límites de un pasaje, hablando de ese pilar, hablando del pilar de entendimiento. El pilar de entendimiento se basa en 5 pasos fundamentales. Y el primero de ellos era establecer los límites de un pasaje. Habíamos dicho que es establecer los límites de un pasaje, para recordarlo, es cuando vemos dónde comienza una enseñanza o tema y dónde termina esa enseñanza. La pregunta fundamental para establecer los límites es: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y vamos a estar trabajando hoy día con el libro de Segunda de Timoteo. No vamos a explicar el libro, no vamos a ir a argumentos teológicos, pero vamos a estar mirando los límites. ¿Dónde comienza una enseñanza? ¿Dónde termina una enseñanza? ¿Por qué es bueno esto, hermanito? Porque alguien se preguntará, ¿por qué es bueno hacer este trabajo? Es bueno porque de esa manera, sabiendo bien cuál es nuestro tema, vamos a poder entenderlo de una manera correcta. No vamos a mezclar contextos, no vamos a mezclar temas, no vamos a mezclar ideas. Entonces, debemos reconocer siempre la ganancia que tiene de poder establecer los límites de un pasaje. A veces, por no distinguir bien los límites de un pasaje, a veces podemos cometer errores que nos pueden llevar a una falta de entendimiento. Un error común que yo veo que la gente comete, solo lo quiero citar como ejemplo antes de introducirnos en Segunda de Timoteo para que usted vea la ganancia, sucede en el libro de Hechos 16. Cuando uno mira Hechos 16 y cuando vemos el contexto, Pablo preso en Filipos con Silas, y en ese momento hay el terremoto. Versículo 25 dice que cantaban himnos. Hechos 16, 25, Pablo y Silas, y los presos los oían, y de repente vino un terremoto, un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y en ese momento se destruyó. Los barrotes fueron, no, de toda esa historia. Y de repente llegamos a la pregunta del versículo 30, cuando está el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué maravillosa pregunta. Y note muy bien que aquí viene la falla, porque tienes el contexto, Pablo preso, el terremoto que provee el contexto de la idea del poder de Dios, de que está tocando el corazón del carcelero, e inmediatamente el carcelero pide entendimiento, quiere saber qué debe hacer para salvación. ¿Y qué es lo que le responden normalmente las denominaciones? ¿Qué normalmente ven las denominaciones? Y dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo dejamos hasta ahí. Y hasta ahí quedó nomás. Es la respuesta. Dice, porque muchas veces cuando tengo que conversar con líderes evangélicos, dice la palabra que creyendo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Sí, lo dice. Claro que sí. Pero si el versículo terminara ahí, si los límites fueran ahí, entonces yo debería entender con nomás creer, la salvación va a llegar a mi persona, y con nomás creer la salvación va a llegar a toda mi casa. Pero el versículo continúa. Por eso establecemos límites. Y nos damos cuenta que la enseñanza no terminó allí. Porque después de eso, versículo 32, y le hablaron, ¿cómo podían llegar a creer? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¡Wow!
O sea que no es solamente salvación automática, no es solamente que si soy yo llega la bendición para todos, no, la palabra llegó al carcelero, la palabra llegó a la familia del carcelero. Ah, voy comprendiendo mejor el dicho. Pero terminó allí. ¿Fueron salvos solo por creer? ¿Fueron salvos solo por oír? No, el versículo continúa. 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Ah, ok. Se bautizó él con todos los suyos. Ah, no solo se bautizó él, no, también se bautizó todos sus familiares. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Qué importante es establecer los límites de un pasaje, ya que si no establecemos bien los límites del pasaje, podemos llegar a probar doctrinas que no son correctas, podemos llegar a entender cosas que no son correctas, podemos llegar a cortar un pasaje o sacar un pasaje fuera de su contexto, fuera de su contexto. Por eso establecemos los límites. Te muestro otro error para que usted lo vea. Mire, acompáñame en Mateo 18. También, Mateo 18. Este es un error normal que yo veo mucho en la iglesia del Señor que se cita. Mateo capítulo 18. Nótelo muy bien. El texto conocido, versículo Mateo 18, desde el versículo 15 en adelante, el punto de mal entendimiento está en el 20, pero desde el 15 al 20, mire, ¿qué es lo que la gente dice hoy en día? Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ve, hermano, sin importa que seamos 2, no importa que seamos 3 en el culto. La pregunta, ¿está hablando del culto cristiano este versículo? ¿Está hablando de la adoración? ¿Está hablando de la reunión de la iglesia? ¿De qué está hablando este pasaje? Porque normalmente yo escucho que lo citan, no, si en la reunión, ¿ves? Donde hay 2 o 3, si cualquier reunión cristiana es bendecida por Dios. Y no nos hacemos la pregunta de qué clase de reunión está hablando el pasaje. Por eso establecemos límites, porque podemos cometer un error. E inmediatamente aplicamos este pasaje a la reunión cristiana, y este pasaje no está hablando de la reunión cristiana. Según contexto, este pasaje está hablando de la disciplina bíblica. Verso 15, pero por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Está hablando de la disciplina. Si te oyere, ha ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma 1 a 2, contigo a 1 a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, mira bien, conste toda palabra, disciplina bíblica. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, disciplina bíblica. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, disciplina bíblica, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, disciplina bíblica, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿para qué? Para la disciplina bíblica, los 2 o 3 testigos, la iglesia, repréndele tú y estando él solo, el contexto es la disciplina de la iglesia. Nunca está hablando del día domingo, no está hablando de la reunión dominical, no está hablando de la cena del Señor, no está hablando del culto, no está hablando del estudio bíblico. Aquí no está pasando nada de eso. Entonces, por eso yo establezco los límites del pasaje para no cometer esos errores. Y yo lo miro y le digo, no, hermano, ves, y como estamos 2 o 3 reunidos en su nombre,
Y yo digo, hermano, entiende bien el contexto, tus límites del pasaje. No está hablando de la reunión del día domingo. Está hablando de un caso de pecado que está siendo juzgado, de un hermano que no se está arrepintiendo y que se está disciplinando. Entonces, muy, muy importante, mi querido hermano, establecemos los límites del pasaje para no mezclar contextos, para no salirnos del tema, para entender realmente lo que tenemos que entender. Porque hay mucha gente inescrupulosa hoy en día que hace decir la Biblia lo que no está diciendo. Lo que no está diciendo. Y a veces yo mismo, hermano de la Iglesia de Cristo, por mi mal entendimiento, por no aplicar la exégesis, por no estudiar correctamente la Biblia, puedo estar haciendo decir a la Biblia lo que no está diciendo. Entonces, mucho cuidado. Por eso vamos a hacer este trabajo hoy, para tener cuidado de cometer errores. Ve que la gente pesca la Biblia y lo aplica a cualquier cosa, y podemos estar haciendo decir la Biblia cosas que no son. Como por ejemplo, que estamos hablando aquí de la reunión cristiana. Mateo 18:20 no está hablando de la reunión cristiana. Su contexto mismo nos dice que está hablando reunidos, sí, pero reunidos para hacer disciplina. Allí Jesús va a bendecir con su presencia a aquellos que quieran sacar el pecado de la vida de sus hermanos, aquellos que quieran ayudar a otros a poder romper las cadenas del pecado. Jesús promete su presencia, y donde hayan 2 o 3 quienes están testificando y ayudando a su hermano caído, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Significa eso que Jesús no está en nuestras reuniones? No, pero este no es el pasaje para probarlo. Este no es el versículo que hay que usar. Este es un versículo que no debe utilizarse en ese contexto. Hay otros versículos que me pueden ayudar a entender que Jesús está presente en la reunión cristiana, pero Mateo 18 no se escribió para eso. Y el buen estudiante de la Biblia tiene que establecer bien los límites y saber de qué estamos hablando. Tenemos que ser serios con la palabra. Vamos entonces a 2 de Timoteo. Pensando en estos errores que no tenemos que cometer, miremos el precioso libro de 2 de Timoteo, y como lo dije en la clase pasada, estamos estudiando 2 de Timoteo porque creo que es un libro que trae profundas aplicaciones, un tremendo entendimiento para nuestra vida. Dice allí en 2 de Timoteo, son 4 capítulos por lo menos que tenemos en esta cortita carta de Pablo. Entendemos por el contexto que esta es la última carta que Pablo va a escribir. Nos dice el capítulo 4, versículo, sobre todo versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe antes de ser enjuiciado y morir. Y se le escribe a su joven ayudante, a su amigo y compañero de batalla, a Timoteo, aquel que le ha acompañado ya por más de 15, 17 años en la obra. A él ahora le va a entregar, por decirlo de alguna manera, la antorcha de la verdad, para que ahora la antorcha de la verdad pase a la siguiente generación, para que pase a la siguiente. Este es el legado, este es el testamento, esta es la última voluntad de Pablo, la última voluntad de Pablo. Nótelo muy bien. Vamos entonces a trabajar preguntas. Hemos leído el libro, ¿cierto? Por lo menos ya conocemos un poco de 2 de Timoteo. Ok. Note muy bien. Amén. Qué bueno. Note muy bien, mi hermano. Número 1, tenemos que reconocer cuando establecemos límites, por lo menos la primera parte facilita. Versículo 1, capítulo 1, es súper simple. Entendemos que allí encontramos los saludos de Pablo, ¿cierto? Los saludos y su presentación. ¿Hasta dónde llegan los saludos? A ver si me ayudan. ¿Alguien
que quiera abrir su micrófono. Saludo, hermano, buenas tardes. Permiso, hermano Luis, para intervenir. Saludo, el escritor, el destinatario y el saludo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Muy bien, mire, ahí está, tenemos todo, como decía nuestro hermano Héctor, está nuestro autor, está nuestro destinatario, están los saludos, los deseos iniciales de gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Después de eso, entonces, reconocemos que comienza la primera sección, ¿cierto? Que comienza la primera sección. Vamos a leerla entonces, vamos a leerla. Y voy a pedirle, a ver quién tiene su Biblia a mano. José Bello, te veo bien preparadito, ¿ok? Lee por favor del versículo 3 al 18, mi querido hermano, para que leamos el capítulo 1 completo y de ahí vamos a hacer el trabajo de límites. Amén. Leo, como te rogué que te quedases en Efeso cuando Estás fui en a primera, Macedonia para que mandases. estás en primera, es segunda. Ay, perdón, hermano, perdonen. Empezamos bien. Del 3 al 10 Del y 3 al 18. 18. Ok, hermano. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. 18. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muchas gracias, querido hermanito. Notemos, trabajemos un poco con estos pasajes. Dijimos ya que capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 son los saludos iniciales de Pablo, y ya desde el versículo 3, Pablo comienza un tema cargado con emociones, con emotividad, con una profunda carga emotiva,
Nota bien de qué se está acordando Pablo. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Dice versículo 3, sin cesar me acuerdo de ti. También dice versículo 4, al acordarme de tus lágrimas. Versículo 5, trayendo a la memoria. La mente de Pablo está siendo encendida y hay algunas cosas que Pablo quiere recordarle al joven Timoteo. Al joven Timoteo. Nota muy bien que veo en este pasaje una cadena ininterrumpida de cosas que está pasando. Nótalo bien. Mis mayores, al cual sirvo de mis mayores. Las influencias que marcaron la vida de Pablo y todos los israelitas. Las influencias que marcaron a Timoteo, su abuela Loida, su madre Eunice, pero sobre todo las influencias que marcan a todo cristiano. El fuego del don de Dios. Note que cuando pienso en este pasaje veo quién marcó a Pablo, mis mayores, quién marcó a Timoteo, Loida, Eunice, pero quién es el que realmente nos marca a todos nosotros, el Espíritu Santo. Versículo 6. Te ruego, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si considero estos pasajes, y quiero ayudarte un poquito para que vamos desarrollando este entendimiento, es uno solo el tema que Pablo está mostrándonos acá. Y el tema que Pablo nos está mostrando son influencias poderosas. Influencias que marcaron su vida. La influencia de Pablo en Timoteo. La influencia de su abuelita, de su madre. Pero sobre todo, las influencias del Espíritu Santo en la vida de este joven líder. Me gusta la palabra líder cuando pienso en esta primera sección, ya que un líder es una persona de influencia. Todos nosotros somos líderes en un sentido de la palabra, ya que todos nosotros, ya sea positiva o negativamente, estamos ejerciendo influencia los unos de los otros. En este caso veo las mejores influencias. Es como que Pablo le dijera a Timoteo, doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de ti, porque tú has recibido poderosísimas y maravillosas influencias que te han marcado en tu vida para ser el obrero de valor que eres ahora. Me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tu corazón, me acuerdo de la formación que te dio tu madre, me acuerdo de la formación que te dio tu abuela, me acuerdo de las palabras que te compartí, pero sobre todo me acuerdo de la obra maravillosa del Espíritu Santo trabajando en tu vida. Te aconsejo que avives el fuego. ¿Cuáles son las influencias que nos están marcando en la vida? Es la pregunta que me hago en esta primera sección. ¿Es tu familia una influencia? ¿Son tus predicadores una influencia? ¿O es el Espíritu Santo la máxima influencia de tu vida? Influencias que marcan, influencias que forman. Nota muy bien que la primera sección entonces, ¿y por qué digo la primera sección? Porque después de hablar de estas poderosas influencias, cuando miramos el versículo 8, entonces vemos qué debemos hacer con esta influencia, y en el versículo 8 ahora comienza a hablar de otra cosa. Aunque hay un por tanto que es un conector,
Pero si tú miras bien, el tema cambia. Y ya no tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo, y ya no tiene que ver con la influencia de Loida, de Eunice, ya no tiene que ver con el pasado de Pablo, los padres, los antepasados, tiene que ver ahora qué hacemos con el Evangelio. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Versículo 8, no te avergüences. Versículo 8, el poder del Evangelio. Versículo 9, el Evangelio que nos salva. Versículo 9, el Evangelio que nos llama. Evangelio que es de acuerdo al propósito suyo. Evangelio que nos muestra la gracia de Dios. Evangelio que quita la muerte. Evangelio que saca a luz la vida. Evangelio que trae la inmortalidad. Evangelio que Pablo es predicador, apóstol y maestro. Evangelio del cual Pablo no se avergüenza, versículo 12. Evangelio que Dios entiende que es poderoso para guardar en aquel día. Evangelio que él debe retener, versículo 13. Evangelio que él debe guardar, versículo 14. ¿Te das cuenta el tema? Entonces, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7, influencias poderosas. Capítulo 1, versículo 8 a versículo 14, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio y cómo retenerlo. Note que aquí está la idea clave del capítulo. ¿Para qué Pablo le escribe a Timoteo? Para que Timoteo retenga, para que Timoteo guarde el mensaje que le ha sido entregado. Usa el lenguaje en versículo 14 como un buen depósito. Dios está depositando a nuestra cuenta la verdad. Y nosotros tenemos que guardar este buen depósito. ¿Por qué digo versículo 14? Porque versículo 15 ya no va a hablar del Evangelio. Ahora Pablo en versículo 15 va a hablar de deslealtad, de traición. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ya no está hablando de influencias poderosas, ya no está hablando del poder del Evangelio, ahora está hablando de ejemplos de deslealtad. Y versículo 16, 17 y 18 está hablando de ejemplos de lealtad. Onesíforo, el que ayudó a Pablo. Nótalo bien, 15, 16, 17 y 18. Ejemplos de deslealtad. ¿Quiénes son los ejemplos de lealtad? Figelo, Hermógenes, los que están en Asia. Ejemplos de lealtad, Onesíforo, que no se avergonzó de sus cadenas. Onesíforo, que viajó a Roma para poder ayudar a Pablo y para poder, en este caso, ser un pastor que cuide a esa ovejita que se encontraba desamparada. ¿Lo va viendo, hermano? ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? ¿Se va entendiendo claro? Una pregunta, hermano. Ulises. A pesar de que haya conectores en los pasajes, puede que entonces sean, ya tenga un límite, o sea el inicio de un nuevo pasaje. Exacto. O sea, no necesariamente el conector indica que continúa del versículo anterior. Hay que entonces tener ese cuidado de no dejarse llevar por la palabra por tanto, por qué o alguna de estas. Claro, el contexto siempre va a determinar eso, mi hermano. Yo separo ahí porque lo explicaba la clase pasada que algunas veces, para no hacerlo siempre la regla general, porque el cambio es muy brusco, si tú te fijas muy bien, entre el 7 y el 8, porque está pasando a hablar de la obra del Espíritu Santo, que no se apague el fuego, que estés encendido con el don de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y después, aunque están, el matiz es pequeño, pero cambia de tema. Con ese Espíritu Santo que está dentro de mí, con ese poder que no me lleva a la cobardía, sino que me lleva al poder, al amor y al dominio propio, ahora yo no debo avergonzarme, ahora yo debo retener, ahora yo debo guardar, ahora yo debo cuidar.
si tú te fijas, pasa del tema de las influencias, pasa a hablar ahora del poder del Evangelio. Y por si acaso, para mis buenos hermanos evangelistas, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10, es un tremendo mensaje evangelístico para que tú veas todo lo que hace el Evangelio. Si tú quieres ver un pasaje completísimo, completísimo, de todo lo que hace el Evangelio, segunda de Timoteo 1, del 8, por lo menos del 8 al 10, usted tiene para sacar, pero unas 10 prédicas, o 8 prédicas, yo saqué la otra vez, en cuanto al Evangelio como poder de Dios, al Evangelio que nos salva, al Evangelio que nos llama, como el Evangelio es el llamado de Dios, Evangelio que muestra el propósito de Dios, Evangelio que muestra la gracia de Dios, Evangelio que quita la muerte, Evangelio que da luz la vida, Evangelio que nos da la inmortalidad, Evangelio que debe ser predicado, versículo 11. Evangelio que da seguridad, versículo 12. Evangelio que hay que retener, versículo 13. Mire todo lo que hay para sacar del Evangelio. Es un tremendo mensaje evangelístico para poder mostrarle a la gente todo lo que el Evangelio puede hacer en la vida y todo lo que el siervo de Dios debe preocuparse en cuanto al Evangelio. Ahí tenemos el capítulo 1, note. Ya tenemos por lo menos 4 secciones. Saludo, 1 y 2. Influencias poderosas, 3 al 7. El poder del Evangelio y cómo retenerlo, 8 al 14. Ejemplos de lealtad y deslealtad, 15 al 18. Encuentro interesante que en el libro de los Hechos, cuando habla de Éfeso, que recuerde que Timoteo estaba en Éfeso, dice que todos los que estaban en Asia habían escuchado la palabra de Dios. Todos escucharon la palabra, me recuerdo yo, en Hechos capítulo 19, versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10, todos los de Asia escucharon la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:15, todos los de Asia, los mismos que escucharon la palabra del Señor, ahora han abandonado a Pablo. Todos los que están en Asia me han abandonado. Incluso, como cabecilla de ellos, menciona al hermano Figelo y al hermano Hermógenes. Qué contraste más grande. Cuando comenzó la obra del Señor, todos con Pablo. Hechos 19. Ahora que han pasado los años y Pablo está preso, todos me abandonaron. Tremendo ejemplo de deslealtad. En medio Bueno, de Luis, ello, brilla Onesíforo. Dígame, hermano. y si el bosquejo, la tarea se hizo diferente, ¿le puedo plantearle el bosquejo que logré investigar? Claro. Si hay alguien que quiera presentarlo, no hay ningún problema. Entonces, vea, primero el saludo, el escritor y el destinatario, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Primer encargo que Pablo le hace a Timoteo, exhortación a avivar el fuego del don, que es como el tema general, ¿cierto? Claro que ese va del versículo 3 al 7. Se nos presenta del versículo 8 al 12, exhortación a no avergonzarse y dar testimonio del Señor. Exhortación a guardar la palabra en medio de malos ejemplos, del versículo 13 al 18. Exhortación a retener la forma de las sanas palabras, versículo 13 y 14 del capítulo 1. Y la parte positiva de los ejemplos personales de lealtad y de lealtad en
el versículo 15 al 18 de este capítulo que estamos hablando, hermano. Entonces, ahí habrían diferencia, ¿o qué, hermano? Es mi pregunta. Yo creo que es el uso de las palabras, porque si usted se fija muy bien, cuando hablamos de avivar el fuego del don de Dios, yo lo resumí en la palabra influencia poderosa, que es lo mismo, que es exactamente lo mismo. Al final viene el repaso de las influencias de Pablo, pero llegar a la influencia verdadera y final y conclusiva, que es la influencia que debe marcar a todo hijo de Dios. Y en cuanto al versículo 8, ahí solo se separó entre el poder del Evangelio y el llamado a retener y guardar el Evangelio. Pero es la misma idea. Es y, hay, exactamente. y ahí dentro del versículo 15 al 18, y buenos ejemplos y malos ejemplos, Claro, de hermanos que ayudaron y de hermanos que no ayudaron. Exactamente. Y esos son lo que llamamos ejemplos de lealtad y de lealtad. Sí, exacto. Estamos en la misma sintonía, hermano. Sí, estamos en la misma sintonía. Perfecto. ¿Alguna otra opinión del capítulo 1? ¿Algún comentario del capítulo 1, mi querido hermano? Si no, pasamos al 2. Hermano, yo quería decir... Cumpleañero, tiene ganas de hablar. Ok. Yo quería decir que el por tanto del capítulo 8 es como cuando se hace un paréntesis para decir, después de haber dicho esto, ahora quiero decir esto. O sea, lo entrelaza, aunque cambia de parecer. Es como si hubiese hecho un paréntesis. Creo que así como que yo lo veo. Sí hay un enlace, como decía el hermano Ulises, pero aunque habla de otra cosa, pero está queriendo decir el paréntesis que hago para ahora decirte lo que viene. Algo así, sí. No sé si me entiendes. Exacto. Sí, es un buen conector que nos lleva a una conclusión final. Como usted dice, un paréntesis. Ahora viene la explicación. Perfecto. Como que te soba el lomo para darte el palo, una cosa así. Claro, aunque aquí es para abrir los ojos, porque de pasar de la influencia poderosa, de pasar a avivar el fuego del don de Dios, pasa de inmediato a explicarte qué hace el Evangelio. Para darnos cuenta que el Espíritu Santo quiere provocar algo en ti, pero el Evangelio también quiere provocar algo. El Espíritu Santo quiere mantenerte con fuego, activo, vivo. En este caso, el Evangelio... Claro, porque habla de guardar. Claro, el Evangelio debe llamarnos, el Evangelio debe salvarnos. Lo que hace el Evangelio y el poder, cómo retenerlo en este caso. Y obviamente, como la carta es para Timoteo, debemos entender que como punto central en todo el capítulo 1 tiene que ver con la idea de retener. ¿Qué tengo que hacer con el Evangelio? ¿Qué tengo que hacer con las influencias? ¿Qué tengo que hacer con la palabra que me ha sido entregada? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, lo que se te ha encomendado. Guarda ese mensaje que se te ha encomendado. Y ahí está la influencia por el Espíritu Santo, nuevamente citado. Ese Espíritu Santo que pone en mí el fuego del don de Dios, el Espíritu Santo también que me ayuda a guardar el buen depósito. Espíritu Santo que mora en nosotros. Espíritu Santo que mora en nosotros, dice el verso 14. ¿Ok? Vamos ahora a capítulo 2 entonces. Hagamos este trabajo en capítulo 2 ahora. A ver, ¿quién le gustaría leer capítulo 2 para nosotros? Que levante su manito el hermano Jorge, por favor. El capítulo 3 lo va a leer mi hermano Manuel, entonces, ¿ya? Para después el capítulo 3. Pero primero el capítulo 2. Completo. Completito, por favor. Ok. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Note muy bien que el tema del capítulo 1 fue retén el evangelio. Ahora en el capítulo 2, Pablo va a presentar 7 imágenes del siervo de Dios. En versículo 1, la imagen, tú pues, hijo mío. Versículo 3, como buen soldado. Pablo habla del hijo, Pablo habla del buen soldado. Versículo 5, tercera imagen, el atleta que lucha. Versículo 6, cuarta imagen, el labrador. ¿Lo vas viendo? Versículo 15, quinta imagen, el obrero. Habla del hijo, habla del soldado, habla del atleta, habla del labrador, habla del obrero, versículo 15. Versículo 20 y 21, el utensilio, el instrumento, sexta imagen, en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, un instrumento para honra. Somos instrumentos. Sexta imagen. Y séptima imagen, verso 24, siervos, esclavos. Son 7 imágenes que Pablo presenta en capítulo 2 para hablarnos del siervo, para hablarnos del Hijo de Dios, para hablarnos de aquel que quiere retener la palabra, pasando del capítulo 1. Entonces, lo primero que Pablo hace, versículo 1 y versículo 2, es poner el fundamento. Esfuérzate, dice versículo 1. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia. Esfuérzate en retener la palabra. Esfuérzate en predicar la palabra. Esfuérzate, como dice versículo 2, en encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y note que cuando llegamos a 2 de Timoteo 2:2, creo que 2 de Timoteo 2:2 es el versículo más fuerte de toda la carta,
porque allí realmente Pablo derrama su corazón. ¿Qué quiere Pablo realmente? ¿Qué quiere Pablo realmente? Y si tú lo miras muy bien, Pablo quiere pasar la antorcha de la verdad. Un día Cristo le dio la antorcha de la verdad a Pablo. Ahora Pablo está a punto de morir y tiene que entregar la antorcha de la verdad a Timoteo. ¿Y qué tiene que ser Timoteo? Timoteo tiene que pasar esta antorcha de verdad a otros hombres fieles. Y que estos hombres fieles sean capaces también de poder entregar a otro la antorcha del evangelio, la antorcha de la verdad. Aquí está la verdadera sucesión apostólica. Los verdaderos eslabones de la cadena. Los verdaderos eslabones de la cadena. Por eso que creo que segunda de Timoteo 2:2 tiene que ver con el meollo del asunto. Pablo va a morir y Pablo quiere estar tranquilo. Pablo quiere tener la seguridad que cuando él parta, Timoteo va a ser el heraldo de la verdad y que Timoteo se va a preocupar de capacitar a otro después de él. Después de él. Y para eso Pablo, versículo 1 y versículo 2, entonces el llamado, esfuérzate en la gracia. 1 y 2, esfuérzate en la gracia. Pero para que esta idea quede clara, versículo 3 al versículo 10, para que esta idea quede clara, Pablo va a usar imágenes, ejemplos. Timoteo tal vez se preguntó, ¿qué significa esforzarse en la gracia? Bueno, Pablo le va a decir, esforzarse en la gracia es como una batalla. Esforzarse en la gracia es como una batalla. Y tú tienes que ser buen soldado de Jesucristo. Esforzarse en la gracia muchas veces es como una carrera. Y tú tienes que ser como un buen atleta. Esforzarse en la gracia muchas veces tiene que ser como un campo, como una cosecha, como un arado. Y tú tienes que ser el buen labrador que trabaja, el atleta que lucha, el soldado que sufre. Son imágenes, ejemplos de lo que significa retener la palabra, de lo que significa transmitir la palabra a otro, enseñar hasta el punto de sufrir. Enseñar hasta el punto de sufrir. ¿Cómo sé yo eso? Porque versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ahora dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Y por qué tengo que acordarme de Jesucristo? Porque Jesucristo fue el mejor soldado, porque Jesucristo fue el mejor atleta, porque Jesucristo fue el mejor labrador, el que nos dio el mejor ejemplo, él luchó la buena batalla de la fe y llegó hasta el fin y ganó el premio y luchó por nuestra corona. El que murió, el que vino del linaje de David, el que resucitó de los muertos, el que trajo el evangelio, por el cual sufro penalidades, dice. Y ahora Pablo dice, yo también estoy en la misma lucha que tú, Timoteo. Yo también soy un buen soldado de Jesucristo. Yo también sufro penalidades, hasta prisiones, dice, a modo de malhechor. Verso 10, por tanto todo lo soporto, las aflicciones, el sufrir penalidades como buen soldado, el luchar como atleta, el trabajar como labrador, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces aprendemos desde el versículo 3 al versículo 10 el ejemplo del buen soldado, el ejemplo del buen atleta, el ejemplo del buen labrador. Y cómo Jesucristo y cómo Pablo se presentan como ejemplos de los mejores atletas, de los mejores luchadores, de los mejores soldados, de los mejores labradores o agricultores, dirían en términos más modernos. Y desde el versículo 11 al versículo 13, ahora Pablo, enfocándose en las imágenes que presentó, Pablo va a decir ahora, versículo 11 al 13, hay promesas, pero también hay advertencias. Si somos muertos con él, si somos verdaderos soldados que pelean la buena batalla, viviremos con él,
Si sufrimos como buenos soldados de Jesucristo, reinaremos con Él. Pero advertencia, si no somos buenos soldados, si no somos buenos atletas, si no somos buenos labradores, si le negaremos, Él también nos negará. Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Y vemos del versículo 11 al versículo 13 promesas y advertencias para el buen soldado de Jesucristo, para el buen atleta, para el buen labrador. Versículo 14. Ahora dice Pablo, recuérdales esto. Y uno tiene que preguntarse, ¿recuérdale a quién? Recuérdale a Timoteo, hijo mío. Recuérdale a los hombres fieles, versículo 2, que sean idóneos. Recuérdales a todos, aquellos que escuchen tu mensaje, que no contiendan sobre palabras. Y ahora Pablo se va a encargar de hablarnos del obrero aprobado y hablarnos de los obreros desaprobados. El obrero desaprobado, el que se dedica a contender de palabras. El obrero desaprobado, verso 16, que anda en profanas y vanas palabrerías, que conducen más y más a la impiedad. El obrero desaprobado, que su palabra carcome como gangrena, como Himeneo y Fileto. Obrero desaprobado que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Obreros desaprobados, que andan en las pasiones juveniles, verso 22. Obreros desaprobados, que están allí en las cuestiones necias e insensatas, verso 23. Que andan en contiendas. Obreros desaprobados, que se oponen, verso 25. Que están en el lazo del diablo, versículo 26, y que están cautivos a voluntad de él. Obreros desaprobados. Pero también Pablo habla del obrero aprobado. El obrero aprobado, versículo 15, no tiene de qué avergonzarse, procura con diligencia, se presenta delante de Dios, usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado, versículo 19, que Dios te conoce. Al obrero aprobado Dios lo conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El obrero aprobado, como en una casa grande, es un utensilio de oro, es un utensilio de plata, es un utensilio de honra. El que se limpia de estas cosas, ¿de qué? De lo malo, será un instrumento para honra. El obrero aprobado, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El obrero aprobado que huye de las pasiones juveniles, que sigue la paz, la fe, el amor, la fe, y que sigue a todos aquellos que andan de corazón limpio invocando el nombre del Señor. El obrero aprobado que defiende la verdad, pero no es contencioso, es amable, es apto para enseñar, es manso para corregir, quiere que la gente se arrepiente y que salga, en este caso, del lazo de Satanás. Entonces veo desde el versículo 14 al versículo 26, con estas imágenes que Pablo ha presentado, cuáles son los siervos aprobados y cuáles son los siervos desaprobados. 4 pasajes también. Capítulo 2, 1 y 2. Esfuérzate en la gracia, hijo mío. Capítulo 2, versículo 3 al versículo 10. El buen soldado, el buen atleta, el buen labrador. Capítulo 2, versículo 11 al 13, promesas y advertencias de parte del Señor. Capítulo 2, versículo 14 al 26, obreros aprobados versus obreros desaprobados. Comentarios de capítulo 2. Sí, hermano. ¿Se va entendiendo? Comentario. Yo había separado la parte del soldado, el labrador y el
y el agricultor, ¿no? Como estaban en diferentes, se habla el mismo tema, pero como era en diferentes profesiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahora que usted los agrupó, veo que todos están relacionados entre sí, ¿no? ¿Sabes Pero lo que me ayudó a tomar esa decisión, hermanito? Me ayudó a tomar esa decisión el capítulo 4, en el versículo 7. Me ayudó, solo me ayudó como consejo. Porque cuando Pablo tiene que hablar del final de su ministerio, él une los tres conceptos. He peleado la buena batalla como soldado, he acabado la carrera como atleta, he guardado como el agricultor, el labrador, he guardado la fe. Y une las tres imágenes. Entonces dije en la mente de Pablo, para él estas tres imágenes tienen que hablar una idea de esfuerzo y al mismo tiempo de recompensa. El que lucha, el que es soldado recibe un reconocimiento, una medalla. El que es atleta recibe una corona. El que es labrador recibe la cosecha. Entonces Pablo está pensando en esa idea de esfuerzo y recompensa. Pero continúe, mi hermano. sí, bueno, era eso. Yo lo había dividido así según la profesión que manifiesta el versículo. Había separado los versículos, ¿no? Diferentes. Pero bueno, ya usted lo une acá ahora con el versículo este que apoya más todavía. Pero, digo, así como lo dice, puede que también sea, ¿no? Se puede separar, ¿no? Claro. La pregunta. Lo que yo siempre quiero separar, mi hermanito, el trabajo que estamos haciendo ahora es para mirar la estructura de nuestra carta. Ahora, al momento de predicarlo, nosotros podemos separarlo como subdivisiones. Por ejemplo, si mi hermano Luis un día quiere presentar un mensaje de buen soldado, amén. Y eso está súper bien. Pero hagamos la distinción que aquí es para ver la estructura de la carta, otra cosa es después cómo lo exponemos. Y podemos exponerlo e ir separando cosas. Y eso también está bien. Eso no está mal. Pero hay que entender la estructura. Primero hay que tener el esqueleto completo para después ir viendo dónde podemos ir dando subdivisiones para poder explicarlo o hacerlo más claro. Ahora estamos en el trabajo de ver la estructura general, más que nada. Más que nada. Sí, hermano Jorge. Sí, hermano, quería comentar que el otro día estábamos hablando de lo que son los subtítulos. Y si nos dejáramos llevar solamente por el subtítulo, como que el mensaje se pudiera quedar muy corto y pensar nosotros que lo único que vamos a hablar es de un buen soldado de Jesucristo y tal vez se nos olvide mencionar todo lo que aquí se menciona. No es lo mismo ese subtítulo que tal vez el de mencionar el de la ofrenda de la viuda, que exactamente habla de la ofrenda de la viuda y como que no habla tantísimo, ¿no? Porque son apenas 4 versículos, aunque claro, está mencionando la mediocridad de los demás. Pero en este caso, ese subtítulo va mucho más allá de lo que es el simple subtítulo. Y claro, como tú dijiste en las primeras clases, lo usamos como guía, pero no necesariamente nos tenemos que estancar ahí, como en el subtítulo. Claro. Amén. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, para que usted y yo, todos nosotros, tomemos buenas decisiones. Por ejemplo, miramos la estructura, pero mi hermano Ulises u otro hermano, al momento de exponerlo, va a decir, mira, yo hoy día quiero hablarte de esto. Por ejemplo, yo dije las 7 imágenes. El hijo, el soldado, el atleta, el labrador, el siervo, el obrero, el instrumento. Y puedo hacer 7 prédicas en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo para hablar de 7 imágenes, cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros, como sus siervos, como en este caso, como sus esclavos, como sus hijos, cómo Dios nos ve. Ok, capítulo 3, entonces, le voy a pedir a mi hermano Manuel, por favor, Navarro, si puede leer para nosotros gentilmente el capítulo 3. Listo, hermano. Capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero resistí tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, siervo. Muchas gracias. Note muy bien que cuando miramos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, hay un claro contraste. Quiero que lo mires conmigo. Hay un claro contraste entre el carácter de los hombres amadores de sí mismos, o como lo dice allí, a estos. Versículo 5. Hay el contraste entre estos y pero tú. Versículo 10. Pero tú has seguido. Versículo 14. Pero persiste tú. Note bien el contraste. Desde el versículo 1 al versículo 9, el énfasis está en el carácter de los falsos profetas, de los que Pablo llama estos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en casa. Versículo 6. Versículo 7. Así también estos, 8, disculpe, resisten a la verdad, reprobos en cuanto a la fe, más no irán más adelante, versículo 9, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Note que está hablando del carácter. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son estos tiempos peligrosos? La llegada de hombres inescrupulosos, de hombres amadores de sí mismos, de hombres que viven más en los deleites y aman más los deleites que a Dios, de hombres que debemos evitar, versículo 5. Estos, nótalo bien, pero en versículo 10, Pablo hace un cambio. Aunque estos son así, aunque estos son amadores, aunque estos nunca van a conocer la verdad, aunque estos resisten a la verdad, pero tú tienes que ser diferente, Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, tú has aprendido lo correcto, tú has seguido mi conducta, mi propósito, tienes mi mismo objetivo, mi misma fe, la lucha, la longanimidad, el amor, la paciencia. Tú has estado conmigo en mis pruebas, tú has estado conmigo en mis luchas y mi padecimiento. Tú has visto mis pruebas en Antioquía, en Iconio, en Listra. Tú has visto mis sufrimientos. Como buen soldado de Jesucristo, Pablo dice, tú has estado ahí, Timoteo. Y de todas esas cosas me ha librado el Señor. Y esto no es solo yo.
Versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente, tú, Timoteo, y todos aquellos que lo escuchan, todos nosotros, el que quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. Los malos hombres siempre irán de mal en peor. Pero verso 14, idea central del capítulo, tú tienes que ser diferente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, que desde la niñez te han enseñado de las Sagradas Escrituras. Persiste tú para ser sabio para salvación. Persiste tú ¿en qué? En la Escritura inspirada por Dios, en la Escritura que te enseña, en la Escritura que te redarguye, que te corrige, que te instruye, que te forma, en la Escritura que te ayuda a ser perfecto y que te prepara para toda buena obra. Timoteo, tú tienes que ser diferente, aunque todos los demás sean pecadores. Tú persiste en lo bueno. Note que la idea del capítulo 1, retén la verdad, retén el evangelio. La idea del capítulo 2, sufre por el evangelio, como un buen atleta, trabaja, lucha, como el atleta, como el labrador, como el soldado, como un buen siervo. Idea del capítulo 3, persevera, persiste, aunque todos los demás estén corrompidos o caídos, aunque todos los demás sean amadores de sí mismos, aunque todos los demás hayan caído, tú eres diferente. El siervo de Dios es diferente. El siervo de Dios es especial. Ese es el llamado del capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea que el evangelio debemos retenerlo, el evangelio debemos sufrirlo y enseñarlo, el evangelio debemos perseverar en él. El evangelio debe ser perseverado. Capítulo 4, para que ya vamos terminando. ¿Quién quiere leer el capítulo 4 de los hermanos que no han leído? Amén. Harold, por favor. Por favor, hermano Harold. Gracias, Luchito. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeren. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno,
Ébulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Muchas gracias, querido siervo, también. Y note bien, como decíamos, para graficarlo, el mensaje del capítulo 3 era persevera, persiste. Vimos, no había dicho, pero capítulo 3, 1 al 9, advertencia del carácter de los falsos obreros, de los malos obreros, advertencia de los tiempos finales. Capítulo 3, verso 10 al 17, sigue mi ejemplo, persiste en lo bueno. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Capítulo 4 ahora es el llamado final. Y nota muy bien que en el capítulo 4 vimos en el 1, retén la verdad. Vimos en el 2, sufre y esfuérzate por la verdad. Vimos en el 3, persevera en la verdad. Y ahora vamos a ver en el capítulo 4, predica. Predica la verdad. Predica la verdad. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará y a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Ahí está la misión del evangelista, del siervo de Dios. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente tenía comezón de oír. Se amontonaban maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído. Pero tú tienes que ser diferente. Tú debes soportar las aflicciones. Tú debes hacer obra de evangelista. Tú debes cumplir tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? La predicación de la palabra de Dios. Que prediquen la palabra, versículo 2. Ahí está el texto clave, versículo 2, versículo 5. ¿Cuál es el ministerio que Timoteo tiene que desarrollar ahora? Predicar la palabra, hacer obra de evangelista. Entonces, desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, vemos allí, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el llamado final de Pablo a su joven colaborador. ¿Por qué esto es tan importante? Versículo 6 al versículo 8, segunda sección. Porque yo he peleado la buena batalla, porque el tiempo de mi partida está cercano. Pablo comisiona a Timoteo, porque Pablo sabe que tiene que partir pronto de este mundo. Ya llegó al final de su carrera, ya ganó la batalla y la peleó, ya guardó la fe. Solo le queda la confianza de aquel que ha hecho lo correcto, sabiendo, y qué maravillosa fe es la que tiene Pablo, me está guardada la corona de justicia. Qué maravilloso sería llegar al final de nuestros días, mis queridos hermanos, y poder decir como Pablo, me está guardada la corona. He sido fiel a Dios. He cumplido la obra y la misión que Dios me había encomendado. Capítulo 4, entonces, versículos 6 al 8, he peleado la buena batalla. Y desde el versículo 9, por lo menos vemos nosotros desde el versículo 9 hasta el versículo 18, que se ve como una unidad, porque dice, procura venir pronto a verme. Aquí vemos las exhortaciones finales de Pablo a Timoteo. ¿Qué tiene que hacer Timoteo antes? Ir a verlo pronto, le explica su situación. Note muy bien que explica un poco la labor de ciertos misioneros, de ciertos evangelistas, pero al final continúa con los ejemplos de lealtad. Ya en el capítulo 1 vimos a Figelo y Hermógenes. Vimos en el capítulo 2 a Himeneo y a Fileto. Vimos en el capítulo 3 estos que son parecidos a Janes y Jambres, que se meten en las casas, a estos que hay que evitar. Y ahora vemos en capítulo 4 a Demas, que lo ha desamparado, amando este mundo. Vemos también en capítulo 4 a Alejandro el calderero, que me ha causado muchos males, 4:14, 4:16. Ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Aún los hermanos allá en Roma desampararon a Pablo. No les sea tomado en cuenta. El Señor estuvo a mi lado.
Entonces vemos en estas exhortaciones finales, instrucciones finales de Pablo a Timoteo, las últimas órdenes que este joven tiene que cumplir, y Pablo le cuenta ya que ya tuvo una audiencia preliminar y que parece que las cosas no salieron bien, y el tiempo de su partida está cercano, va a morir. Y por eso que le dice en el 4:9, procura venir pronto a verme. Parece que tiene frío Pablo. El capote era una capa larga que se usaba para poder protegerse de las inclemencias del tiempo. Pablo le pide el capote. Pablo también le pide los libros, mayormente los pergaminos. Pero al final, ven pronto a verme. Versículo 21 va a decir, procura venir antes del invierno. Ven pronto, por favor, te necesito. Pablo estaba en un punto importante, ya al final de su ministerio. Y vemos del versículo 19 al 22 los saludos finales, donde ahora ya dice, saluda a Prisca y Aquila, saluda a la casa de Onesíforo, Erasto, Trófimo, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, y ahí envía los saludos finales. Y así termina la carta con el llamado a su joven compañero a venir pronto, porque sabe que pronto él va a partir, va a ser ajusticiado. Como dice la tradición, en el año 67-68, en el reinado de Nerón, el apóstol Pablo fue decapitado por causa de la palabra del Señor. Y esta fue la última carta que Pablo escribió, tal vez meses o semanas antes de que lo ajusticiaran por causa de predicar la palabra del Señor. Comentarios. Comentarios. ¿Cuál sería la división del capítulo 4, hermano? Si la puedes repetir. Capítulo 4, 1 al 5, que prediquen la palabra, cumple tu ministerio. Capítulo 4, 6 al 8, despedida, he peleado la buena batalla. Capítulo 4, 9 al 18, instrucciones finales. Y capítulo 4, 19 al 22, saludo final. Por lo menos ese es el trabajo que he hecho hasta el momento. En cuanto a la segunda carta de Timoteo, no sé qué le ha parecido, y obviamente me gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios, para poder enriquecer este maravilloso libro. Excelente, a mí me gustó mucho, creo que aprendí mucho. Tengo la Biblia toda marcada porque me gusta marcarla así con highlight. Sí que me gustó mucho, hermano, aprendí mucho de este tema de hoy. Eso es lo que hacemos en la exégesis, y la idea es hacerlo con cada libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y si usted se va dando cuenta, vamos entendiendo la idea, entonces cuando después nos introducimos a explicarlo, ya tenemos clarita cuáles son nuestros límites, nuestros pasajes, nuestros temas, y nos sale mucho más fácil desarrollar el trabajo. Claro, claro que sí. Gracias, muy bueno. ¿Algún otro comentario? Si no, para dejar ya a mi hermano Humberto por la despedida final de este estudio. Disculpe que nos tomó un poco más de tiempo, pero pudimos lograr desarrollar los 4 capítulos, leerlos también los 4 capítulos, que era lo importante, para que todos estemos en la misma sintonía en cuanto al entendimiento de 2 de Timoteo. Yo estoy preparando el comentario. Ya llevo varios capítulos escritos del comentario bíblico. Cuando lo termine, por si acaso, por el mismo precio, pero por si acaso, por el mismo precio, se los voy a obsequiar a todos ustedes, que estoy terminando ya el libro, el comentario bíblico de 2 de Timoteo. Amén. Me lo envía, Hermano, la verdad es que... Hermanito Manuel, después mi hermano Nelson, por favor. Hermano, la verdad es que este libro es de gran enseñanza y de una gran importancia y de un gran valor para nosotros como predicadores. Si le dedicamos el tiempo necesario y acogemos todas las instrucciones que usted nos acaba de dar, podemos enriquecer el 100% la forma de predicar la palabra y la forma de hacer nuestro trabajo como predicadores de la palabra de Dios. Muchas gracias a usted, hermano, y también a mis hermanos presentes. Amén.
Mi hermanito Nelson. Sí, muy buenas tardes, hermanitos. Amado hermano, quería hacer una pregunta con respecto, bueno, pasamos muy rápido en en el capítulo 3, pero me llamó mucho la atención en el verso 16, cuando dice toda la escritura, toda la escritura. Recordemos que hoy hay varias, han escrito infinidades que se les ocurre al hombre se ideado y siguen sacando y seguirán sacando, ¿no? Pero quiero oírle de usted, por favor. ¿Será verdad que toda escritura, porque no le ponen esta palabra, este artículo, la, sino es toda escritura? Entonces, aquí, en eso quiero, por favor, que usted me ayude. Gracias, mi hermano. Si usted mira el versículo que está arriba, el versículo 15, en 3:15, entendemos a qué se refiere con la escritura, ya que allí lo puntualiza como las sagradas escrituras. Entonces tenemos que entender esta es la conclusión, mi hermanito. Segunda de Timoteo se escribió en el año 67 aproximadamente, 67 después de Cristo. Todavía todo el Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaba escrito, se estaba recién llevando a escribir. Faltaban muchos libros de Juan, algunos libros más como Hebreo, Judas, otros que se estaban llevando a escribir que todavía faltaban, la segunda de Pedro, Apocalipsis. Entonces debemos entender que la referencia a toda la escritura tiene que referirse con lo del versículo 15, las sagradas escrituras. Tiene que entenderse mayoritariamente como el Antiguo Testamento y lo que estaba escrito en ese momento del Nuevo Testamento. Obviamente ahora, cuando usted lo mira 2000 años de distancia, tenemos que entender que toda la escritura se debe referir a la palabra de Dios, a lo que fue inspirado por el Señor. ¿Cómo yo entiendo esto? Por la limitación del versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces no está hablando de cualquier escrito, no está hablando de cualquier autoridad o de cualquier escrito histórico, como algunos hablan por ahí que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, las cartas de Ireneo. No, está hablando de las que han sido inspiradas por Dios y que son reconocidas por la iglesia como inspiradas por Dios. Lo que ha sido inspirado, lo que es Sagrada Escritura. Principalmente en el contexto inmediato de Timoteo capítulo 3, Antiguo Testamento y lo que estaba escrito, para nosotros hoy en día, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que está escrito y que tenemos clara entendimiento de que ha sido inspirado por Dios. Lo que es inspirado por Dios y no la palabra de hombre. Por ejemplo, algunos dirían, ¿y qué pasa con los deuterocanónicos o libros apócrifos? Porque hay Biblias que tienen 9 libros más entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos de esos libros dicen claramente en sus escritos que no fueron inspirados por Dios, que no fueron inspirados. Hay muchas cartas por ahí también. ¿Qué pasa con las cartas de Ireneo, la Didache, las cartas de Ignacio, de Clemente de Roma, la epístola de Bernabé, que hay muchos otros escritos? Todos esos escritos también nunca dicen que son inspirados por Dios. Dicen que son recopilaciones históricas, evidencias históricas para la iglesia moderna. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos con la palabra inspirada, con lo que ha sido sellado en el canon y con lo que tenemos confianza y seguridad por los eruditos, que son la palabra inspirada por Dios. Que el evangelio de Judas, dicen otros, que el evangelio de María Magdalena, todos esos evangelios, no hay ninguna base, ni base científica ni de razón, para entender que son inspirados por Dios. Entonces, cuando dice toda la escritura, se refiere a toda escritura inspirada. Toda escritura que tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento ha sido reconocida como que proviene directamente de Dios y ha sido hablada por los santos hombres de Dios. Mi hermano Luis, muy buenas tardes. Mi hermano Clotario. Hermano, no quiero irme con esta pregunta. La pregunta mía es en el capítulo 1, versículo 6, donde dice que por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mi pregunta es, ¿Timoteo se había enfriado? ¿Timoteo se había alejado de
de la palabra, porque Pablo le hace estas recomendaciones, mi hermano. Quiero saber eso, por favor. Amén, mi querido hermanito. Tenemos que entender, bueno, hace un tiempo atrás hice un estudio del joven Timoteo, de su vida, pero tenemos que entender, mire solo en la segunda carta, Timoteo es bastante emocional. Diríamos en mi país, es medio llorón, es medio debilucho, se acuerda de sus lágrimas. Medio sentimental. También vemos en la primera vemos que es enfermo del estómago. Vemos también aquí en 1 Timoteo y 2 Timoteo que está luchando contra lobos rapaces. Parece de que Timoteo está en el fragor de la batalla y tanto problema en medio del ministerio parece que ha menguado. Entonces, el llamado de Dios, Timoteo, aviva, enciende ese fuego que estaba al rojo vivo. Y note que hasta Timoteo, un gran evangelista, se ha desanimado. O tal vez el fuego no estaba tan encendido. ¿Cuánto más nosotros? Que estamos en luchas y pruebas, que constantemente estamos enfrentando problemas, falsos maestros, tribulaciones, problemas económicos, problemas de tantas índoles. Creo que el mensaje para Timoteo también es pertinente para nosotros. Necesitamos ánimo, el fuego del don de Dios. Claro. Mi hermano, muchas gracias. Quisiera como recordar, porque realmente es maravilloso esto que estamos edificándonos, estos temas de estudio, porque como lo decía el hermano Manuel, creo que es el inicio, ¿no? Y como lo has enseñado tú, el establecer los límites del inicio para disfrutar y para darle sentido que Dios quiso transmitir para la iglesia del primer siglo y en este caso para Timoteo. Y como mi hermano Clotario también lo aporta, qué bueno nosotros ver esa realidad de la vulnerabilidad nuestra como siervos y la dependencia total de Dios que debemos tener para hacer la obra. Muy interesante, siempre me ha llamado la atención el verso 22 de cuando finaliza Pablo la carta segunda de Timoteo, precisamente hablándole del poder, de la fuerza de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, ¿cierto? Parecía como lo mismo del versículo 5 y 6, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu, o sea, fuerza, poder, en Él podemos hallar todo lo que necesitamos para seguir adelante, aun cuando nuestra fe mengue. Y precisamente eso es algo que había vivido Pablo. Pablo en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, siempre tenía ese respaldo de Dios. Inclusive a través de la carta dice que el Señor le fortaleció, inclusive ahí despidiéndose también dice que el Señor estuvo con él dándole fuerzas. Entonces, yo creo que esto es lo que hemos visto hoy de los límites, es quizás la motivación para nosotros a entrarnos, a continuar haciendo el exégesis, que es disfrutar de ese plasma que Dios hizo ahí de la palabra de Él para el primer siglo, pero que sabemos que vamos a darle el sentido correcto para nuestros días. Un abrazo, Luchito, muchas gracias, bendiciones. Gracias a sus comentarios. Mi hermano Germán creo que tenía también una palabra. Una preguntita, hermanito. Lo que le dijo Pablo a Timoteo en el 7 es porque tal vez era débil o estaba menguando, porque dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no de poder, de amor y dominio. Tal vez, digo, esa es la idea, estaba decaído, débil, y Pablo le anima con esto del versículo 7, hermanito. Amén. Yo creo que la palabra clave es lucha. Timoteo estaba en la lucha. Timoteo estaba enfrentando pruebas como nosotros. Timoteo te podría comprender a ti y a mí en este mismo siglo y decir que estaba enfrentando cosas. Pero por encima de todo, Pablo apela a la obra del Espíritu Santo, a poner su mirada en el cielo, a poder buscar su fortaleza en el Señor, a poder, a pesar, eso es lo que estoy diciendo, el que estaba preso, el que estaba encadenado, al que iban a matar, al que estaba golpeando, al que estaba pasando hambre, el que estaba pasando frío, ese estaba animando al que estaba afuera. Ese estaba animando al que estaba afuera. Amén. Para que usted entienda bien. Pablo era el que estaba sufriendo más,
y está animando a Timoteo, pero a veces sucede así. Y Pablo me está escribiendo a mí también en un sentido, y a usted te está escribiendo para que te des cuenta que si el enemigo no detuvo a Pablo hasta el fin, hasta que le cortaron la cabeza, no dejó de predicar, nada te tiene que detener a ti, nada te tiene que desanimar a ti, tú tienes que perseverar hasta el final. Amén, hermano. Hasta el final. Y incluso si nos cortan la cabeza por predicar el evangelio, hay que seguir hasta el fin. Y otro seguirá después, y vendrá otro Timoteo, y vendrá Gloria a otro. Dios. Hay que seguir hasta el Amén. fin. Gracias, hermanito Luis. Amén. Dios les bendiga. Mi hermano Humberto, para que hagamos... Luis, por favor, denme la fecha de la... Pero venciendo. Sí, pero venciendo. Pero nosotros sí. ¿Puede repetir, por favor, hermanito Manuel? Tan amable, me da la fecha en la que fue escrita la 67 aproximadamente, siempre es aproximado, 67 a 68 después de Cristo, data la escritura de 2 Timoteo. Gracias, hermano. Hermano Humberto. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que estamos llegando a este tiempo, finalizando aquí esta clase maravillosa en este libro. Gracias a Dios y gracias al hermano Luis y a todos ustedes también. Vamos a cantar un himno y vamos a orar para terminar. El himno se llama A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca hay. Dios es quien me ciñe de fuerza. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque Él me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Vamos a orar, hermanitos. Hermano Manuel, por favor, diríjanos en oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, único y soberano del cielo y de la tierra, a usted, Señor, sea siempre honra, gloria y alabanza, Padre Santo. Gracias le damos, Padre bendito, por este día más de vida que nos ha concedido. Gracias, Padre, por esta bella oportunidad cuando le permite a sus hijos, Padre, podernos reunir por medio de esta plataforma, con el propósito, Señor, de edificarnos, con el propósito, Padre Santo, de capacitarnos en el conocimiento de su palabra, para poder, Padre bendito, utilizarla de la mejor manera, ponerla por obra en nuestras vidas, Padre Santísimo, y transmitirla correctamente a los que en realidad todavía no la conocen. Gracias, Padre Santo, le damos por su iglesia a través del mundo entero y por cada hogar cristiano, Señor, que existe en el mundo. Padre bendito, le rogamos y le suplicamos para que usted siga siendo el guía y el director de nuestras vidas. Ayúdenos, Padre bendito, dándonos el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder cumplir, Padre Santo, con esa misión que usted, Padre Santísimo, nos ha dejado a través de su palabra santa. Le rogamos en esta tarde, Padre bendito, para que nos ayude a que siempre haya en nosotros, Padre, esa disposición y ese anhelo de capacitarnos con el propósito de cumplir a cabalidad, Padre Santo, sus mandamientos y poder, Señor amado, constituirnos y convertirnos en unos verdaderos siervos suyos, Padre Santísimo. Señor amado, le ruego por todo y cada uno de mis hermanos en la fe a través del mundo entero y le suplico en esta tarde,
en esta tarde, Padre, por todos nuestros hermanos de Centroamérica, para que usted le esté ayudando a cada uno de ellos, Padre Santo, conforme a su voluntad. Esté usted proveyendo, Padre, todo lo necesario para que ellos puedan encontrar la solución a sus necesidades espirituales y materiales al mismo tiempo, Señor. Ayúdenos, Padre, a permanecer fieles en el propósito de hacer su voluntad. Denos su bendición y quédese con nosotros. Se lo rogamos, se lo suplicamos todo, Padre, en esta tarde. En especial le rogamos una bendición para todos y cada uno de nuestros hermanos que están día a día, Padre, capacitándose con el propósito de ayudarnos a nosotros a entender y a comprender la grandeza de su palabra y la grandeza de su propósito, para que esto se haga una realidad en nuestras vidas. Denos su bendición y quédese con nosotros. Se lo rogamos todo en el nombre de su santo.